Durante décadas, los arqueólogos y los historiadores creyeron conocer perfectamente la historia de los primeros habitantes de América. En libros escolares, documentales y universidades se repetía siempre la misma explicación. Según esa teoría tradicional, los primeros seres humanos llegaron al continente americano hace alrededor de 13.000 años. Aquellos grupos eran conocidos como la cultura Clovis, llamada así por un lugar ubicado en Nuevo México donde se descubrieron herramientas de piedra muy particulares. Los expertos aseguraban que esos primeros pobladores habían cruzado desde Asia hacia Alaska, utilizando una enorme franja de tierra congelada conocida como Beringia. Después habrían avanzado lentamente hacia el sur, atravesando un corredor libre de hielo hasta expandirse por todo el continente. Durante muchísimo tiempo nadie se atrevió a cuestionar seriamente esta idea. Era considerada una verdad absoluta dentro del mundo científico. Muchos investigadores construyeron toda su carrera defendiendo esta teoría. Se escribieron libros enteros sobre ella. Las universidades la enseñaban como un hecho indiscutible. Parecía imposible que alguien pudiera demostrar lo contrario. Sin embargo, todo comenzó a cambiar cuando un grupo de científicos inició excavaciones en una región aislada del sur de Oregón, en unas cuevas conocidas como Paisley Caves. Aquellas cuevas llevaban años siendo conocidas por investigadores locales, pero nunca se habían estudiado con suficiente profundidad. Cuando finalmente los arqueólogos decidieron excavar las capas más antiguas del suelo, esperaban encontrar huesos de animales o algunas herramientas primitivas. Lo que apareció fue algo completamente inesperado. Entre el polvo seco y las antiguas capas de sedimento, encontraron restos humanos extremadamente antiguos que habían sido preservados gracias al clima árido de la cueva. Al principio, el descubrimiento parecía incluso ridículo. Muchos pensaron que aquello no tendría importancia, pero los científicos comprendieron rápidamente que esos restos contenían algo muchísimo más valioso que simples piedras antiguas. Dentro de aquellas muestras existía ADN humano. Los investigadores extrajeron cuidadosamente el material genético y comenzaron a analizarlo utilizando tecnología moderna. Los resultados fueron sorprendentes. El ADN pertenecía directamente a los antepasados de los actuales pueblos indígenas de América. No se trataba de una especie desconocida ni de un grupo sin descendientes. Aquellas personas estaban relacionadas directamente con las comunidades indígenas modernas, pero el verdadero impacto llegó después, cuando los científicos realizaron pruebas para determinar la antigüedad exacta de los restos. Para ello, utilizaron una técnica avanzada conocida como espectrometría de masas con acelerador. Esta tecnología permite calcular con enorme precisión la edad de materiales orgánicos muy antiguos. Los resultados dejaron a todos en silencio. Las muestras tenían más de 14.000 años de antigüedad. Eso significaba que aquellos seres humanos habían vivido en América al menos 1.000 años antes que la supuesta cultura Clovis. De repente, toda la teoría tradicional comenzaba a derrumbarse. Los Clovis ya no podían ser considerados los primeros habitantes del continente. Muchos expertos reaccionaron con incredulidad. Algunos pensaron que debía existir un error en las mediciones. Otros exigieron repetir las pruebas utilizando diferentes métodos y distintos laboratorios. Sin embargo, cada nuevo análisis confirmaba exactamente lo mismo. Los humanos habían llegado a América muchísimo antes de lo que durante décadas se había enseñado en las escuelas. Pero las cuevas Paisley no fueron el único lugar que puso en duda la antigua teoría. Años antes, otro descubrimiento había generado controversia en el este de Estados Unidos, en un sitio llamado Meadowcroft Rock Shelter, ubicado en Pensilvania. Todo comenzó de manera accidental cuando un hombre llamado Albert Miller encontró objetos extraños mientras examinaba la madriguera de un animal. Tiempo después, arqueólogos profesionales comenzaron excavaciones más serias en el lugar. El investigador Jim Adovasio analizó cuidadosamente cada capa de tierra y notó algo sorprendente. Mientras más profundo excavaba, más antiguos parecían ser los restos encontrados. Finalmente aparecieron señales claras de actividad humana con una antigüedad estimada entre 16.000 y 19.000 años. Cuando Adovasio publicó sus resultados, muchos científicos reaccionaron con hostilidad. Algunos afirmaron que las muestras estaban contaminadas. Otros simplemente ignoraron el descubrimiento porque no encajaba con la teoría dominante. Con el tiempo, incluso surgió un término para describir esa resistencia de ciertos expertos a aceptar nuevas evidencias
evidencias. Lo llamaron el síndrome del primado Clovis. Este concepto describía la negativa de muchos investigadores a abandonar una idea tradicional aunque las pruebas indicaran lo contrario. Cuando las investigaciones de Paisley Caves se hicieron públicas, la comunidad científica ya estaba profundamente dividida. Algunos empezaban a aceptar que América había sido poblada mucho antes de la cultura Clovis, otros seguían rechazando cualquier evidencia que contradijera décadas de enseñanzas académicas. Sin embargo, otro descubrimiento todavía más impactante estaba a punto de cambiar la historia nuevamente. A poca distancia de Paisley se encuentra un lugar remoto conocido como Rimrock Draw. Allí, un arqueólogo llamado Patrick O'Grady comenzó excavaciones a comienzos del siglo XXI. Al principio, los hallazgos parecían normales. Solo aparecieron pequeñas herramientas de piedra y fragmentos de obsidiana. Pero bajo la superficie existía algo mucho más importante. Los investigadores encontraron una capa de ceniza volcánica blanca que provenía de una antigua erupción del monte St. Helens ocurrida hace aproximadamente 15.500 años. Todo lo que se encontrara debajo de esa capa necesariamente debía ser aún más antiguo. Bajo la ceniza aparecieron dientes diminutos pertenecientes a animales extinguidos, incluyendo antiguos camellos y enormes bisontes prehistóricos mucho más grandes que los actuales. Luego, todavía más abajo, los arqueólogos descubrieron una herramienta fabricada con calcedonia de color naranja. El objeto mostraba claras señales de uso prolongado. Sus bordes habían sido trabajados repetidamente y la superficie estaba desgastada por años de utilización constante. Parecía que su dueño la había llevado consigo durante toda su vida. Poco después, los científicos dataron los restos animales encontrados junto a la herramienta. El resultado volvió a causar conmoción. Las muestras tenían entre 21.000 y 22.000 años de antigüedad. Eso significaba que seres humanos podrían haber vivido en Norteamérica durante el punto más intenso de la última glaciación, muchísimo antes de lo que cualquier teoría tradicional había aceptado. La herramienta encontrada en Rimrock Draw no pertenecía a la cultura Clovis. Era parte de una tradición completamente distinta que los arqueólogos llaman actualmente la tradición occidental de puntas alargadas. Estas herramientas eran diferentes en forma, técnica y diseño. Eso sugería algo todavía más desconcertante. Tal vez varios grupos humanos distintos habían llegado a América en épocas diferentes, y Oregón era solamente el comienzo. Tiempo después, en el sur de Nuevo México, otro descubrimiento estremeció nuevamente a la comunidad científica. En la región donde hoy se encuentra el Parque Nacional White Sands, existía hace miles de años un enorme lago. El área actualmente es una vasta extensión blanca y seca, pero durante la edad de hielo era una zona húmeda y llena de vida. Mientras los investigadores estudiaban el antiguo suelo del lago, notaron extrañas marcas impresas en el yeso endurecido. Al principio parecían simples depresiones naturales, pero muy pronto comprendieron algo extraordinario. Eran huellas humanas. No se trataba solamente de unas pocas marcas aisladas. Había decenas de ellas distribuidas a lo largo del terreno. En total se encontraron más de 60 huellas fosilizadas perfectamente conservadas. Algunas pertenecían a adultos y otras claramente a niños pequeños. La conservación era tan impresionante que podían distinguirse los dedos individuales y hasta el arco de los pies. Algunas huellas indicaban que ciertas personas caminaban rápidamente, mientras otras parecían correr. Los científicos imaginaron una escena ocurrida hace miles de años. Familias enteras atravesaban aquella región húmeda dejando sus pasos marcados en el barro. Después desaparecieron para siempre. Con el paso del tiempo, el sol endureció la superficie y hasta aquí. Las huellas quedaron preservadas hasta ser descubiertas por investigadores modernos. En el año 2021 comenzaron las pruebas para calcular la antigüedad de aquellas pisadas. Para hacerlo, los expertos analizaron semillas de plantas antiguas encontradas dentro de las mismas capas de sedimento que contenían las huellas. Los resultados fueron impactantes. Las huellas tenían entre 21.000 y 23.000 años de antigüedad. La noticia causó inmediatamente una enorme polémica. Algunos científicos criticaron el método utilizado. Argumentaban que las semillas podían haber absorbido carbono antiguo del agua subterránea y parecer más viejas de lo que realmente eran. Los investigadores decidieron entonces realizar nuevas pruebas utilizando materiales diferentes. Esta vez analizaron polen fosilizado de árboles, encontrados en las mismas capas geológicas. El polen no puede absorber carbono antiguo del agua,
por lo que ofrecía resultados mucho más fiables. El resultado fue exactamente el mismo. Las huellas seguían teniendo más de 21.000 años. Aún así, los científicos querían absoluta certeza. Por eso realizaron análisis adicionales utilizando sedimentos orgánicos del antiguo lago. Una vez más, todos los estudios coincidieron en la misma fecha aproximada. Las personas que dejaron aquellas huellas vivieron en Norteamérica durante el punto máximo de la última glaciación. Este descubrimiento destruía otro elemento fundamental de la teoría tradicional. Según el antiguo modelo, el corredor libre de hielo entre Alaska y el resto de América todavía no era transitable en esa época. Entonces surgía una pregunta inevitable. ¿Cómo habían llegado esas personas hasta el sur del continente? Muchos investigadores comenzaron a considerar seriamente otra posibilidad. Tal vez los primeros habitantes de América no viajaron exclusivamente por tierra. Quizás algunos grupos avanzaron siguiendo las costas del Océano Pacífico utilizando embarcaciones primitivas. Durante décadas, esta idea había parecido absurda para muchos científicos. Creían que los seres humanos antiguos no poseían la capacidad tecnológica necesaria para navegar grandes distancias marítimas. Sin embargo, nuevos descubrimientos comenzaron a cambiar completamente esa percepción. En la isla de Creta, ubicada en el mar Mediterráneo, arqueólogos encontraron herramientas de piedra extremadamente antiguas. Lo sorprendente era que Creta había permanecido separada del continente durante millones de años. La única forma de llegar allí era utilizando embarcaciones. Las herramientas encontradas tenían una antigüedad de entre 130.000 y 700.000 años. Eso significaba que humanos muy antiguos ya eran capaces de cruzar aguas abiertas muchísimo antes del nacimiento de las grandes civilizaciones conocidas. Este dato transformó completamente la discusión sobre el poblamiento de América. Si grupos humanos tan antiguos podían construir embarcaciones, entonces una migración costera por el Pacífico ya no parecía imposible. Las investigaciones genéticas también comenzaron a ofrecer pistas sorprendentes. Científicos estudiaron una línea específica de ADN mitocondrial conocida como D4H. Los resultados sugerían que América probablemente no había sido poblada por una única migración. En cambio, parecían existir al menos dos grandes oleadas migratorias diferentes. La primera podría haber ocurrido hace alrededor de 26.000 años. Esos grupos tal vez viajaron bordeando las costas del este de Asia, avanzando desde regiones cercanas a China y Japón hasta alcanzar finalmente Norteamérica. Probablemente sobrevivían gracias a la pesca, los mariscos y las aves marinas. Su viaje quizá tomó muchas generaciones enteras. La segunda migración habría ocurrido miles de años después a través de la antigua tierra de Beringia, conectando Siberia y Alaska. Esos grupos serían los antepasados relacionados con la cultura Clovis. De repente, la historia tradicional ya no parecía tan simple. América pudo haber recibido múltiples oleadas humanas en épocas completamente distintas. Además, arqueólogos comenzaron a notar similitudes muy curiosas entre herramientas encontradas en China, Japón y Norteamérica. Los patrones de fabricación, las formas de las puntas y ciertas técnicas de tallado resultaban increíblemente parecidas. Para muchos expertos, aquello no parecía una coincidencia. Poco a poco, la antigua narrativa se derrumbaba frente a las nuevas evidencias. Los primeros habitantes de América no eran necesariamente quienes durante décadas se había creído. Tampoco llegaron en la época que enseñaban los libros escolares, y probablemente ni siquiera utilizaron la ruta que siempre se había considerado única. Mientras tanto, otro descubrimiento todavía más desconcertante apareció en California. Todo comenzó cuando trabajadores de construcción realizaban obras comunes cerca de San Diego. Durante las excavaciones, una máquina golpeó accidentalmente algo enterrado bajo el suelo. Los obreros detuvieron inmediatamente el trabajo y llamaron a especialistas. Lo que encontraron fue el esqueleto de un mastodonte, un enorme pariente prehistórico de los elefantes que desapareció al final de la edad de hielo. Pero los huesos presentaban algo extraño. No estaban fracturados de manera natural. Mostraban patrones de ruptura en espiral, un tipo de daño que generalmente ocurre cuando huesos frescos son golpeados violentamente. Además, alrededor del esqueleto aparecieron enormes piedras que parecían haber sido utilizadas como herramientas de impacto. Eran demasiado pesadas para haber llegado allí arrastradas por agua o procesos naturales. Los investigadores comenzaron a sospechar algo inquietante. Alguien había destruido deliberadamente los huesos del mastodonte. Los científicos analizaron cuidadosamente la escena. La posición de los huesos, las fracturas y las piedras sugerían que algún tipo de ser humano había utilizado herramientas para romper los restos del animal y extraer el nutritivo tuétano del interior. Aquello ya era impactante por sí solo, pero lo verdaderamente increíble apareció cuando comenzaron las pruebas
pruebas de datación. Utilizando métodos de uranio y torio, distintos laboratorios llegaron al mismo resultado aproximado. Los huesos tenían alrededor de 130.000 años de antigüedad. La cifra parecía imposible. Si la datación era correcta, significaba que algún tipo de humano había estado en Norteamérica muchísimo antes de cualquier teoría aceptada. Ni siquiera los humanos modernos estaban supuestamente presentes en el continente en una época tan remota. Muchos arqueólogos reaccionaron con enorme escepticismo. Algunos rechazaron completamente la idea. Otros intentaron explicar las fracturas mediante procesos naturales. Pero incluso quienes dudaban admitían que el sitio resultaba extremadamente extraño. La posibilidad era aterradora para la historia tradicional. Si seres humanos realmente habían llegado a América hace más de 130.000 años, entonces prácticamente todo el modelo de migración humana debía reescribirse desde el principio. Algunos investigadores se preguntaron si quizás no se trataba de humanos modernos, sino de otra especie humana completamente diferente. Tal vez neandertales, tal vez denisovanos, o incluso algún grupo todavía desconocido para la ciencia. Pero el problema era que no existían restos humanos directos. No había esqueletos, no había ADN. Solo huesos destrozados y piedras aparentemente utilizadas como martillos. Por eso el llamado sitio del mastodonte Ceruti continúa siendo uno de los descubrimientos más polémicos de toda la arqueología americana. Aún así, el simple hecho de que científicos serios discutan estas posibilidades demuestra cuánto ha cambiado el pensamiento académico en las últimas décadas. Hace años, cualquier evidencia que contradijera la teoría Clovis era rechazada inmediatamente. Hoy, en cambio, muchos expertos aceptan que la historia humana en América fue muchísimo más compleja y antigua de lo imaginado. Las investigaciones en Oregón, Pensilvania, Nuevo México y California comenzaron a revelar una realidad incómoda. La historia de América no era una línea simple protagonizada por una sola migración. Parecía más bien una sucesión caótica de viajes, culturas desaparecidas y grupos humanos llegando en diferentes momentos de la prehistoria. Especialmente importantes seguían siendo los hallazgos de Paisley Caves. Allí no solo se encontraron herramientas o huesos de animales, sino ADN humano directo. Eso convertía las pruebas en algo extraordinariamente sólido. Las herramientas pueden moverse. Los huesos pueden ser arrastrados por la naturaleza, pero el ADN humano, conservado en restos orgánicos, ofrece evidencia directa de presencia humana real. Poco a poco, más investigadores comenzaron a aceptar que América había sido habitada mucho antes de la cultura Clovis. Sin embargo, seguía existiendo una gran pregunta: ¿cuántos grupos distintos llegaron realmente al continente? Algunos científicos creen ahora que varias migraciones ocurrieron en momentos diferentes. Tal vez ciertos grupos siguieron las costas asiáticas y cruzaron por el Océano Pacífico. Otros posiblemente llegaron mucho después utilizando la conexión terrestre de Beringia. Incluso existe la posibilidad de que algunos grupos antiguos desaparecieran completamente sin dejar descendientes genéticos detectables. La llamada tradición occidental de puntas alargadas resulta especialmente interesante dentro de este debate. Sus herramientas muestran técnicas muy diferentes a las de la cultura Clovis. Las puntas largas y estrechas parecen pertenecer a otra tradición cultural completamente distinta. Esto sugiere que Norteamérica pudo haber sido ocupada por pueblos diferentes coexistiendo o llegando en momentos separados. Las antiguas teorías de una única gran migración comienzan hoy a parecer demasiado simples. Las condiciones geográficas de la edad de hielo también juegan un papel fundamental en este misterio. Durante miles de años, enormes capas de hielo cubrieron gran parte de Canadá y del norte de Estados Unidos. Muchos científicos creen actualmente que el famoso corredor libre de hielo no estuvo realmente abierto hasta fechas relativamente tardías, pero las huellas de White Sands demuestran que humanos ya vivían mucho más al sur antes de que ese paso fuera transitable. Por esa razón, la hipótesis costera se volvió cada vez más convincente. Según esta teoría, grupos humanos habrían avanzado lentamente siguiendo las costas del Pacífico, utilizando pequeñas embarcaciones y explotando recursos marinos para sobrevivir. La idea de antiguos navegantes cambió radicalmente la imagen tradicional de los primeros seres humanos. Durante mucho tiempo, la mayoría imaginaba a aquellas personas como simples cazadores primitivos avanzando lentamente por tierra firme. Pero quizá algunos de ellos eran muchísimo más ingeniosos, adaptables y valientes de lo que se pensaba. Tal vez construían botes rudimentarios, tal vez navegaban siguiendo estrellas y costas desconocidas, tal vez cruzaron enormes distancias marítimas miles de años antes del surgimiento de civilizaciones famosas. Los descubrimientos de Creta demostraban al menos una cosa importante: los humanos antiguos eran capaces de alcanzar islas aisladas muchísimo
muchísimo antes de lo que la ciencia había supuesto. Eso implicaba habilidades técnicas, planificación y navegación básica. Si grupos humanos podían cruzar el Mediterráneo hace cientos de miles de años, entonces una migración costera hacia América ya no resultaba tan imposible. Las pruebas genéticas continuaron fortaleciendo esta idea. Al estudiar poblaciones indígenas americanas y grupos asiáticos antiguos, los científicos detectaron conexiones inesperadas. Algunas líneas genéticas parecían indicar movimientos humanos complejos y múltiples oleadas migratorias. Ya no se trataba solamente de una única población cruzando un puente de hielo. La historia parecía mucho más complicada. Mientras tanto, cada nuevo hallazgo generaba todavía más preguntas. Las huellas de White Sands mostraban familias enteras caminando por paisajes húmedos durante la edad de hielo. Las herramientas de Rimrock Draw hablaban de cazadores experimentados capaces de fabricar instrumentos sofisticados. El ADN de Paisley Caves conectaba directamente a personas antiguas con pueblos indígenas actuales, y el sitio Ceruti insinuaba posibilidades tan extremas que muchos científicos todavía no saben cómo interpretarlas. Toda esta información comenzó a transformar profundamente la arqueología americana. Cada descubrimiento destruía una parte más de la antigua narrativa. La historia humana ya no parecía ordenada ni sencilla. En cambio, emergía una imagen llena de migraciones perdidas, culturas desaparecidas y rutas olvidadas. Quizá algunos grupos llegaron a América y luego desaparecieron por completo. Quizá otros sobrevivieron y se mezclaron con nuevas poblaciones. Tal vez existieron culturas enteras de las cuales hoy no queda absolutamente ninguna huella visible. La arqueología moderna se convirtió entonces en algo mucho más fascinante que la simple búsqueda de objetos antiguos. Se transformó en la búsqueda de memorias perdidas de la humanidad. Cada piedra tallada, cada hueso roto y cada huella en el barro tiene el potencial de cambiar completamente nuestra comprensión del pasado. Lo más sorprendente es que muchos de los descubrimientos más importantes ocurrieron por accidente. Un trabajador encuentra huesos mientras realiza una construcción. Un hombre examina una madriguera de animal y descubre artefactos antiguos. Un grupo de científicos decide explorar una cueva olvidada durante décadas. Nadie imaginaba que esos lugares terminarían revolucionando la historia humana, y probablemente aún existan muchísimos secretos enterrados bajo desiertos, lagos secos, montañas y cavernas de Norteamérica. Quizá en este mismo momento otro hallazgo extraordinario espera oculto bajo la tierra. Tal vez futuras excavaciones demuestren que seres humanos llegaron todavía antes, o quizá revelen la existencia de grupos completamente desconocidos. Quizá algunas culturas antiguas desaparecieron sin dejar descendientes. Tal vez otras sobrevivieron mezclándose lentamente con nuevos grupos humanos llegados desde distintas regiones del planeta. Incluso existe la posibilidad de que importantes capítulos de la historia humana permanezcan completamente ocultos bajo tierra, esperando ser descubiertos algún día. Por eso muchos arqueólogos afirman que apenas conocemos una pequeña parte del verdadero pasado de la humanidad. Durante décadas, la teoría Clovis ofrecía una sensación de orden. Todo parecía encajar perfectamente. Un solo grupo humano había cruzado desde Asia hacia Alaska hace aproximadamente 13.000 años y luego se expandió por América. Era una explicación sencilla, fácil de enseñar y aparentemente respaldada por las evidencias disponibles. Pero los descubrimientos modernos destruyeron esa simplicidad. Ahora los investigadores deben enfrentarse a una realidad mucho más difícil de comprender. América pudo haber sido alcanzada varias veces por distintos pueblos separados por miles de años. Algunos quizá viajaron por tierra, otros posiblemente navegaron siguiendo las costas del Océano Pacífico, y algunos tal vez desaparecieron por completo antes de dejar rastros genéticos identificables. La imagen del pasado humano se volvió muchísimo más misteriosa. Especialmente fascinantes siguen siendo las huellas encontradas en White Sands. A diferencia de herramientas o fragmentos de huesos, aquellas marcas representan momentos congelados de vidas reales. No son simples objetos, son pasos humanos. Niños caminando junto a adultos, personas avanzando rápidamente por el barro húmedo, familias enteras moviéndose a través de un paisaje prehistórico durante la edad de hielo. Cuando los científicos observan esas huellas, prácticamente pueden imaginar a aquellas personas respirando, hablando y desplazándose bajo un cielo antiguo. Esa conexión emocional convierte el descubrimiento en algo extraordinario.
Las herramientas encontradas en Rimrock Draw cuentan otra historia diferente. Hablan de supervivencia, adaptación y conocimiento técnico. Quien fabricó aquellas piezas sabía exactamente cómo trabajar la piedra para producir instrumentos eficientes y resistentes. La herramienta de calcedonia naranja encontrada allí mostraba señales de uso continuo durante muchísimos años. Su dueño probablemente dependía de ella para cazar, cortar carne y sobrevivir en condiciones extremadamente duras. Cada marca sobre la superficie de la piedra refleja decisiones tomadas por una persona real hace más de 20.000 años. Eso es precisamente lo que hace tan poderosa a la arqueología. No se trata únicamente de estudiar objetos antiguos, se trata de reconstruir vidas humanas olvidadas. Paisley Caves también ocupa un lugar especial dentro de esta revolución científica porque proporcionó algo extremadamente raro en arqueología antigua: ADN humano directo. La genética permitió demostrar que aquellos habitantes antiguos estaban relacionados con los pueblos indígenas modernos de América. Esto ayudó a fortalecer el vínculo entre el pasado remoto y las comunidades actuales. Muchos científicos consideran este punto fundamental. La historia de América no comenzó repentinamente con la llegada europea hace unos pocos siglos. El continente ya poseía una historia humana inmensamente larga y compleja mucho antes de eso. Las nuevas investigaciones ayudan a revelar la profundidad de ese pasado. Mientras tanto, el sitio Ceruti continúa siendo uno de los enigmas más perturbadores de toda la arqueología mundial. La posibilidad de humanos en América hace más de 130.000 años resulta tan extrema que incluso algunos especialistas prefieren evitar el tema completamente. Pero el misterio permanece. Los huesos fracturados siguen allí. Las piedras utilizadas como herramientas continúan siendo difíciles de explicar mediante procesos naturales. Y las dataciones realizadas por diferentes laboratorios siguen apuntando a la misma época increíblemente antigua. Quizá futuras excavaciones encuentren evidencia adicional capaz de confirmar o rechazar definitivamente aquella interpretación. Hasta entonces, el sitio Ceruti seguirá siendo un símbolo de cuánto desconocemos todavía sobre la prehistoria humana. Muchos investigadores creen que el futuro traerá descubrimientos aún más sorprendentes. La tecnología moderna avanza rápidamente. Hoy existen métodos genéticos y técnicas de datación imposibles de imaginar hace apenas algunas décadas. Cada año aparecen nuevas herramientas capaces de analizar restos antiguos con mayor precisión. Eso significa que lugares antes considerados insignificantes podrían contener información revolucionaria. Una pequeña cueva olvidada, un lago seco, un conjunto de huesos enterrados. Cualquier sitio aparentemente común podría transformar nuevamente nuestra comprensión del pasado. Y eso ya ocurrió muchas veces. Las cuevas Paisley parecían poco importantes. White Sands era solamente un desierto blanco. Rimrock Draw era una excavación remota en Oregón. Sin embargo, todos esos lugares terminaron cambiando profundamente la historia humana. La ciencia moderna también comenzó a comprender algo importante sobre sí misma. Las teorías científicas no son eternas. Incluso ideas aceptadas durante generaciones pueden derrumbarse cuando aparecen nuevas pruebas. La historia de la teoría Clovis representa precisamente eso. Durante décadas parecía indiscutible. Muchos expertos defendían esa explicación con absoluta seguridad, pero las evidencias continuaron acumulándose hasta hacer imposible ignorarlas. Hoy, la mayoría de los arqueólogos acepta que seres humanos vivían en América mucho antes de la cultura Clovis. Sin embargo, todavía no existe consenso sobre exactamente cuándo ocurrió la primera llegada humana ni cuántos grupos participaron en ella. Algunos científicos piensan que la migración inicial ocurrió hace más de 20.000 años. Otros sospechan fechas todavía más antiguas, y unos pocos creen que ciertos descubrimientos podrían indicar presencias humanas extremadamente remotas que desafían completamente las teorías actuales. La verdad es que aún conocemos muy poco. Tal vez futuras generaciones descubran pruebas capaces de responder finalmente estas preguntas, o quizá cada nuevo hallazgo solo produzca todavía más misterios. Eso es precisamente lo fascinante de la arqueología. Cada respuesta parece abrir nuevas incógnitas, cada descubrimiento modifica nuevamente la historia, y cada fragmento enterrado bajo la tierra tiene el potencial de cambiar todo lo que creemos saber sobre nuestros orígenes. Quizá en este mismo instante, bajo alguna montaña, una cueva o un desierto olvidado, permanezca escondida la próxima gran evidencia capaz de transformar nuevamente la historia de la humanidad. Tal vez alguien la encuentre accidentalmente dentro de algunos años.
un trabajador, un explorador, un arqueólogo o una persona común que jamás imaginó descubrir algo extraordinario. Entonces la historia volverá a cambiar, porque el pasado humano todavía está lleno de secretos, y cuanto más investigan los científicos, más evidente resulta que apenas hemos comenzado a comprender las primeras etapas de nuestra propia existencia sobre la Tierra.